estamos de vuelta con ustedes, amables televidentes, en este programa a través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, en el que estamos conversando con el sacerdote jesuita y antropólogo guatemalteco Ricardo Falla sobre el libro que recién se ha publicado y que se llama Ixcán, el campesino indígena se levanta, 1966-1982. En el segmento anterior conversábamos con el padre Falla sobre la colección de la que es parte este libro y también muy brevemente sobre lo que el libro trata. En este segmento vamos a poder profundizar un poco sobre la pregunta que ha movido muchísimo al autor, no solo para este libro, sino a lo largo de su trabajo antropológico, de por qué se levanta alguna población o algún grupo. En el caso del libro del que hablamos, la pregunta es ¿por qué se levanta el campesino indígena en Ixcán? Comencemos con esa pregunta general. ¿Por qué se levanta? ¿Cómo es la respuesta a esta pregunta? Sí, hay distintos factores, ¿verdad? Yo creo que un primer factor es lo que llaman algunos que la articulación del campesinado con el sistema capitalista entra en crisis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el campesino en Guatemala va teniendo cada vez menos tierra, que van a trabajar a las fincas, las algodoneras y los cafetales, fincas de caña, pero sobra mano de obra, los salarios son cada vez más bajos, hasta tal punto que el gobierno comienza a pensar, y no solamente aquí en Guatemala, sino que eso sucedió en Honduras y en Nicaragua, en abrir tierras de frontera agrícola, ¿verdad? Tierras de selva para el campesinado, ¿no? Entonces, así es como se abre el Ixcán, al norte del Quiché, que era selva virgen. No vivía nadie ahí. Vivían los tepezcuintles, los tigres, las dantas, las culebras, pero gente no vivía, ¿no? Una selva tupida, ¿verdad? Entonces, se inicia la colonización del Ixcán Grande a través de la iglesia, de los Mérinol de Huehuetenango. Entonces comienzan a entrar y a parcelar, a brechar, y bueno, es un nuevo mundo. ¿Esto es como en qué época? ¿Como en qué época? Es en el 66, 1966 es cuando se inicia eso, ¿no? Una gran aventura, ¿no? Gente que tiene la experiencia de las fincas de la costa y de la explotación que esas fincas ejercían sobre ellos, y ahora van a territorios muy fértiles, ¿verdad? Pero donde no había ni una sola tienda, ¿verdad? Ni una farmacia, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, este momento de crisis de articulación del campesinado, la articulación con el sistema capitalista, coincide con el momento en que la segunda etapa guerrillera comienza en Guatemala, en 1972, es decir, 6 años después, que entran 16 guerrilleros del EGP, del Ejército Guerrillero de los Pobres, ¿verdad? Y entran también a una selva donde, como vivimos, ¿verdad? Y se da ese encuentro entre la guerrilla y el campesino, indígena de los altos del altiplano huehueteco, sobre todo, distintos pueblos. De Todos Santos, de San Ildefonso Ixtahuacán, bueno, de distintos lugares, ¿verdad? Y entonces se da una alianza de gente que está en la montaña y se conocen y se hacen amigos, pero todavía muy clandestinamente, y entonces los campesinos indígenas, y digo yo campesinos porque era población rural, ¿verdad? Que trabajaba la tierra, ¿verdad? Ellos comienzan a apoyar
a la guerrilla, ¿verdad? Y es lo que aparece aquí en este libro. Puedo levantar el libro, ¿no? Claro, sí. En la carátula. En la carátula aparece ahí, aparece aquí, ¿verdad? Aparece aquí, ¿verdad? Aquí, como el centro, es como los campesinos le dan comida a la guerrilla, ¿verdad? Es lo simbólico, ¿verdad? Lo simbólico de lo que se logra también plasmar en esta carátula del libro. Que parece una cosa de un favor, una alianza de ayuda mutua, pero que lleva consigo una veta de levantamiento, ¿verdad? De insurrección, de rebeldía en contra del Estado, ¿no? Ahí es donde, por eso es fuego, hay un fuego ahí. Ese fuego ahí es donde comienza, ¿verdad? Ahí comienza. Pero a ver, yo quisiera tal vez un poco imaginar, son campesinos indígenas que han venido del altiplano al Ixcán, sí, hace 6 años, los más antiguos, digamos. Más antiguos, están comenzando a aprender de esa tierra, que es una tierra desconocida, es un calor tremendo que ellos no han conocido antes, entiendo yo, ¿verdad? Y un zancudero. Me imagino las historias, ¿verdad? Tremendos. Y de las víboras, las culebras y demás. Y un grupo pequeño de guerrilleros en realidad, ¿verdad? ¿Por qué se logra ese fermento? Porque los campesinos están entre un nuevo horizonte. Más tierras son, digamos, la cantidad de tierra que pueden trabajar es muchísimo mayor que la cantidad de tierra que tenían en sus pueblos y están ya libres de la finca. Bueno, porque ellos tienen la experiencia de haber sido campesinos proletarios, ¿verdad? O semiproletarios, ¿verdad? Donde tenían que cortar la caña o el algodón, lo que sea, ¿verdad? Y haber sufrido mucho. Y aquí están ya en libertad. No tienen ni de parte de las fincas, ni de parte del Estado tienen un amarre que los sostenga, porque están lejísimos del Estado, ¿no? Y están ya independientes de las fincas, ¿no? Entonces, esa experiencia de explotación fácilmente, en ese ambiente de libertad, fácilmente se convierte en una experiencia de rebelión que los guerrilleros les comienzan a dar. Ellos no la traen, sino que los guerrilleros comienzan a platicar con ellos, ¿no? Entonces se van organizando poco a poco, ¿verdad? Sí. Yo creo que es interesante, entiendo entonces por lo que usted nos está diciendo, que este es un libro que nos habla desde los campesinos, no desde los guerrilleros. Sí, porque Payeras, en los días de la selva, él era uno de esos 16 guerrilleros, ¿verdad? Él cuenta su experiencia en un libro, bueno, es clásico, lectura clásica de Guatemala, ¿no? Pero aquí, en este librito, o el librote, se cuenta, se narra la experiencia desde el punto de vista de los campesinos, cómo los veían a ellos, ¿no? Que los guerrilleros, nosotros nos imaginábamos como hombres con cola y sí, porque digamos medio seres de otro planeta, ¿verdad? Pero primero, antes de hablar con ellos, ven cómo van ellos brecheros a trabajar en el campo y dejan sus morrales con su comida y van a trabajar, después regresan. No hay comida. No hay comida, pero hay unos quesales ahí. Esos no se cambiaron solos por obra de... Hay alguien aquí, ¿verdad? Así comienzan los primeros contactos, son así. Sí. Entonces esos son los primeros contactos, ¿verdad? Las primeras conversaciones de los... Entonces, ellos, porque hay la idea de que el campesino, mientras más explotado, más capacidad de resistencia hay, o más capacidad de levantamiento, ¿no? Pues aquí no se comprueba esa tesis,
sino que el campesino necesita cierta libertad, cierta posibilidad económica, cierta tierra para poder iniciar este levantamiento, ¿no? Eso me parece un punto sumamente interesante de entender, ¿verdad? Digamos que se necesita una cierta base, digamos en un tipo de lenguaje, una cierta base material y una cierta libertad para poder hacer la discusión. Y me imagino yo, vamos a tener que ir ya a nuestro corte, pero me imagino yo que esas conversaciones entre los campesinos y los guerrilleros han de haber sido sumamente interesantes desde una perspectiva, digamos, antropológica, porque es esa primera vez que se piensa en estas cosas, ¿verdad? Muy bien, vamos, amables televidentes, a ir a nuestro segundo corte. Les recordamos que hay interesantes entrevistas entre segmento y segmento que ustedes pueden quedarse a ver. Y regresamos en esta interesantísima conversación con el padre Ricardo Falla, cuyo libro, el tercer volumen de la colección Al atardecer de la vida, recién ha salido y ha sido ya presentado en 5 comunidades de Ixcán, en Quiché. Estamos de vuelta en breve. ¿Cómo ha sido el proceso organizativo campesino indígena en Guatemala y cómo se ve hoy en día? Me gustaría primero señalar que la organización campesina es un producto de estrategias invasoras. Los pueblos indígenas eran pueblos agricultores, pero su organización es diferente a la que ahora tenemos. Su agricultura era una agricultura de comunidad. El Estado guatemalteco nació precisamente para convertir esa agricultura de comunidad en fuerza masiva de mano de obra barata. Entonces debemos advertir que la organización campesina e indígena fue posibilitada por la fuerza, por el foco, de que la organización campesina indígena abarca la mayoría de la población, primero, y luego se ha especializado o bien constituye la fuente de la producción de alimentos del mercado alimentario. Allí se ha reproducido toda una dinámica organizacional basada en la cohesión de caseríos, de aldeas, de comunidades enteras como producto no solo de construcción de saberes técnicos, sino también en función de necesidades comunes. Ha respondido a una necesidad de reproducirse, pero esa reproducción ha sido obligadamente bajo el batallaje, de modo que ocurre una paradoja. Una organización indígena campesina que vitaliza con alimentos a toda una nación, pero una nación que impone una forma de organización que los reduce, que les niega su condición de sujetos económicos y a su vez su condición de sujetos políticos. Los grandes acontecimientos históricos de la política de Guatemala están relacionados con una depredación radical de sus derechos, como la Revolución de 1871, que quitó masivamente tierras comunales, como la invasión gringa del 54, que destruyó las posibilidades de reconstrucción de economías comunitarias agroindustriales, como el fracaso del modelo de sustitución de importaciones que siempre fue correlativo a las masacres, de modo que su vida organizativa ha estado en emergencia. La organización campesina indígena hoy
para poder vivir, para poder sobrevivir, necesita tener presente aquí la estructura del Estado, aquí la estructura económica de la nación. Si no toca esos dos muros que lo han aplastado durante toda su vida, es imposible que logre recuperar su dignidad. De modo que en las luchas territoriales campesinas, que ciertamente no son solo indígenas, hay grandes posibilidades y retos para que cambie este país. A propósito de la publicación reciente de Ricardo Falla, Ixcán, el campesino indígena se levanta, desde tu perspectiva, ¿cuál es la utilidad de esta publicación? El libro muestra con mucha claridad, por eso mismo, por ser cotidiano, por ser analista de los micropoderes, cómo se impone ante estas poblaciones la naturaleza asesina del Estado de Guatemala. Entonces sus páginas son una evidencia recurrente de la ineptitud, la incapacidad o la falta de voluntad del Estado para construir cualquier pactos sociales micros, regionales o nacionales, los diálogos, los imaginarios que muestra Ricardo Falla dan cuenta de que el Estado ha funcionado históricamente para controlar, para reducir, para doblegar, para avasallar a la población rural de Guatemala. Y yo podría concluir en esta primera característica diciendo de que también demuestra de que la militarización de Guatemala es la otra cara del único modelo económico que se ha aceptado y que se ha impuesto sobre toda la nación. Y eso es muy útil frente al nivel de desinformación que tiene la ciudadanía guatemalteca.